los verbos introductorios del habla. Por ejemplo, dijo, ¿qué otro verbo es introductorio del habla? Expresó. Expresó, ¿qué más? Exclamó. Clamó, ¿qué más? Hay muchos, ¿no? Preguntó, respondió, murmuró. Hay algunos que además de decir lo que habló, nos dicen cómo lo hizo. En este caso murmuró, también gritó, Susurró. susurró, cuestionó, etcétera, ¿no? Es decir, estos verbos van a ver que en la épica muchas veces, ustedes ahora que los encontraron, y es correcto que ustedes cuando hagan el análisis repitan todo esto que yo estoy diciendo, pero asociado a lo que van a decir. Es decir, por ejemplo, si ustedes ven Aquiles y dicen, bueno, en esta ocasión dice tal verbo dicente, ¿no? Es decir, ya incorporen estos elementos del análisis a lo que ustedes vayan a decir, más allá de lo que diga uno u otro autor, lo que estamos dando es fundamental para ver que ustedes ya están empleando estos recursos que estamos estudiando en el día de hoy, ¿sí? Así que ya pueden decirlo cuando estén realizando el análisis de aquí a 2 semanas, cuando ustedes tengan que dar ese oral, ¿tá? Les decía entonces, a ver que viene alguien más ahí. Bien, les decía que estos verbos señalan, nos indican y a veces están antes. Por ejemplo, acá, antes de hablar, dice, aquí leo el de los pies ligeros, se levantó y dijo, 2 puntos. Ahí empieza a hablar, ¿no es cierto? En circunstancias lo dice después y a veces lo dice tanto antes como después, ¿no es cierto? En la épica hay veces que vemos que está antes y también después, ¿no? Con alguno de estos verbos. ¿Cuál es otro elemento de características de este discurso directo? Fíjense, ustedes a nivel visual, ¿cómo se dan cuenta acá que empezó a hablar el personaje, más allá de lo que ya nombramos? Uso de comillas y cierre de comillas. Ahí está, el uso de comillas O el cierre cuando termina. ahí está, el empleo de comillas, ¿tá? Que encierra el contenido de lo que dice. ¿Tá? Es decir, tenemos las comillas y ¿qué más? En lo que es la estructura actual, ¿no? De la novela en general que se emplea. Las rayas de diálogo, ¿no es cierto? Ujú. O rayas de diálogo en la actualidad, más que nada, porque ahí vamos a tener. ¿Tá? Luego tenemos estas tres que vemos, siempre van a estar, ¿tá? Siempre, ¿tá? Estas tres están siempre. Ahora vamos a tener otras que no siempre están, ¿tá? No siempre vamos a tener las características siguientes. A veces nos dice, a veces, bueno, ya queda, no siempre, a veces
nos dice cómo lo dijo. Es decir, algún elemento gestual, algo, dice, algo del gesto. Por ejemplo, no sé si ven algún ejemplo del texto acá. Acá, ¿A qué altura van? cuando Porque habla más Yéndose. salí para atrás y adelante, entré de nuevo. ¿cómo? Disculpa, no ¿Y a qué escuché. altura van más o menos? Porque salí para atrás y volví a entrar de nuevo y me perdí un poco en donde estaban más o menos. ¿A Sí, qué altura? Patricia, no sé hasta Sí. qué punto llegaste. Mira, llegué a notar hasta lo que tenés acá, pero creo que a lo que he intentado entrar varias veces y que entré tarde, quizás muchas cosas me he perdido lo que han hablado. Y ahora en esta última parte también, sería tan amable de Patricia, decirme. igualmente queda grabado, o sea, yo Ah, estoy impecable. grabando y yo después le paso los links de esta grabación. Bárbaro, te agradezco. Digo, más allá de eso, si tenés alguna duda Bien, puntual, lo reitero, no tengo problema. impecable, gracias. Gente, algo del gesto, por ejemplo, más adelante, cuando habla, dice, y encarando a Calcante, la torva vista, exclamó. Fíjense, acá, entonces, por ejemplo, la torva vista. Puede ser también con el ceño fruncido, ¿no? Es decir, algo gestual, es decir, algo de la cara, ¿no? Del Acá personaje. acá hay una parte que dice lanzando malignas miradas. Oh, adivino de males, luego están las comillas. Ahí está, ¿no? ¿Cómo dice entonces? Dice, a Calcante en primer lugar, dijo lanzando malignas miradas. Ahí está, ¿no? Ahí está. Es decir, una forma de mirar que justamente dice algo del gesto, ¿no? Otra es, o por ejemplo, con el ceño fruncido, ¿no? O puede ser en otras características, sonriendo, o ¿no? Haciendo una guiñada, ¿no? Lo que sea. Todo lo que sea la parte gestual del rostro. Otro es alguna acción. Por ejemplo, acá cuando dijo se levantó, cuando dice, vuelvo al principio que hoy decía, aquí leo el de los pies ligeros, se levantó y dijo, ¿no? Entonces ahí la acción que realiza, ¿está? Es justamente la de levantarse. ¿Por algún motivo? Ahí está, no podía poner el cursor. Se levantó, ¿está? Etcétera, ¿no? Dijo golpeando la mesa, dijo cerrando la puerta, dijo, no sé, quitándose el buzo, ¿no? Es decir, la acción que hace. Otro es el tono de voz, que como ya les decía, en algunos verbos dicen, ya los señala, es decir, en algunos verbos introductorios del habla, lo dice como los que señalamos, murmuró, gritó, ¿tá? Ya está diciendo implícitamente no solo que habló el personaje, sino en el tono de voz que lo hizo. Murmuró sería bajito, ¿no? Y gritó alto, susurró, ¿tá? El tono de voz. Entonces, a ver si encuentran alguno de este texto que fuera del tono de voz. Las primeras páginas que pueden encontrar. No estoy viendo ninguno por ahora. Bueno, más adelante dice, Más adelante, no, perdón. Ana, dice, Eh, hablándoles de tal suerte y con altaneras voces.
Los despidió, por ejemplo. ¿Tú qué encontraste? Era ese mismo. Ah, ese mismo está. Entonces, con altaneras voces, ¿ah? Es decir, en esto por eso les decía, no siempre, a veces lo dice y otras veces no. Muchas veces dicen acciones, ¿no? ¿Ah? Fíjense, más adelante veo otro ejemplo que dice, dando profundos suspiros, contestó Aquileo. ¿Qué es esto? Dando profundos suspiros. También está expresando emoción. Ah, ahí está. ¿Y cuál de los tres sería? Y acción y tono de voz. Me parece que Sí, iría como todo, en realidad todos, eso del tres. suspiro sería, no sería típicamente gestual, sería más bien acción, ¿no? Pero podría porque es dando suspiros, es algo que se ve Utilizó el el suspiro. suspiro para conquistar, Ay, ¿para qué? Disculpa. para conquistar, le No, dice. ahí en ese caso más que nada señala una emoción, ¿no? Dando profundos suspiros conquistó. Contestó Aquileo. Para contestar. ¿Ya? Bien. Bien, entonces estos son algunos elementos que tienen que tener en cuenta para el análisis. Otro elemento importante que tienen que tener en cuenta para el análisis, aunque ya lo deben saber de años pasados, pero nunca está de más aclararlo, ¿no es cierto? Es esta diferencia entre autor y narrador en el caso de lo que es la épica. ¿Quién sería el autor y qué diferencia habría entre este y el narrador? ¿Quién es el autor? El autor es La Homero. persona que inventó la historia. Ahí está. El autor es, supónganse que haya sido más allá de la cuestión homérica que expliqué en la otra clase, pero supónganse que fue uno, el autor es la persona que escribe la obra, ¿no es cierto? El autor es la persona histórica, es decir, de carne y hueso, que escribe la obra. ¿Ah? Es un ser real que vive en un tiempo cronológico. ¿Ah? Ser real que vive en un tiempo cronológico histórico, ¿no es cierto? Cronológico e histórico. ¿Ah? ¿Y quién es el narrador? Es lo mismo decir narrador a decir autor y ojo con esto, porque ustedes están a nivel terciario en el IPA y a veces dicen, no, pero yo, ¿qué error hay acá? Y me pusieron autor por narrador o narrador por autor y no es lo mismo. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre autor y narrador? Puede ser el escritor, No te entiendo. puede ser el escritor. No, o sea, puede ser el escritor, es lo que te entiendo. No entiendo qué quieres decir con eso. El escritor es el que narra lo que el otro le está diciendo. No. El escritor sería el autor.
El autor es el escritor, la persona histórica que escribe la obra. Ese es el escritor o autor. El ser real que vive en un tiempo cronológico e histórico. Histórico. Que por lo general el narrador es un personaje, es ficticio en realidad. El narrador, fíjense que en este caso no es un personaje porque es un narrador externo, ¿tá? Ahí. Es decir, el narrador no forma en este caso parte de la historia. Puede haber en novelas actuales, etcétera, ¿tá? Pero no vamos a entreverarnos, ¿no? En este caso el narrador es omnisciente, pero el narrador y el autor siempre son diferentes. Puede ser que el narrador sea la persona a la que el autor le da la voz para contar la historia. Por ahí sí vamos mejor. ¿Dónde está el narrador y cuándo aparece el narrador? Creo, perdón si interrumpo. Sí, Me parece Patricia. que sí, por ejemplo, yo soy muy de leerle libros a mi hijo, infantiles, ahora ya está grande, pero por ejemplo en Roy Berocay tú te das cuenta cuando ves la voz, o sea, cuando está la voz del narrador, porque de alguna forma invoca al lector, me parece a mí. Te da cierta capacidad de lectura cuando estás leyendo que tú te das cuenta que es el narrador quien de alguna forma se está como introduciendo en la obra que estás leyendo. Creo que hay ciertas voces que cuando estás leyendo tú te das cuenta, bueno, estos no son los personajes, sí es parte del narrador, quien está de alguna forma a los posibles espectadores, a los posibles lectores Ahí de esa está, novela. pero lo que me parece importante que entiendan es lo siguiente. Vieron que nosotros dijimos el narrador omnisciente. Este tipo de narrador pervive en la obra y el narrador está presente en la página. Es decir, el narrador forma parte de la obra, el narrador está en la página. ¿Qué tipo de narrador es? En este caso es un narrador omnisciente, un narrador externo que cuenta la historia en tercera persona, ya dijimos del singular o del plural. Es decir, el narrador pervive en la página, ¿no es cierto? En cambio, ¿qué pasó con el autor? Simplemente, perdón, simplemente como que figura en la página, vamos a decir, en la primera página, pero después ya te das cuenta como que si fuese de alguna Un forma poquito el más alto, Patricia, espectador. porque se te va la Sí. voz. Ah, es como si fuera parte espectador de lo que sucede, de alguna forma. Cuando estás leyendo te das cuenta como si él de alguna forma hubiese presenciado esos hechos. Ahí está. Está Es tan decir, metido en la obra, capaz que no es la palabra para utilizar, pero está tan como introducido en la obra que parece que hubiese sido espectador de todo ese conflicto bélico que pasó en la obra, además. ahí está. El narrador es el que está presente en la página. Fíjense que el autor murió, ¿no es cierto? Ya sea uno o varios, pero digamos, acá para separarnos un poquito de esa problemática de Homérica y para hacerlo más generalizar a otros textos, ¿no? El autor es el que escribe la obra, ¿tá? En cambio, el narrador pervive en la página, ¿tá? Y hay diferentes tipos, ¿no? Es decir, está presente en la página, nosotros a uno y después de tantísimos años podemos decir, bueno, el tipo de narrador es este. ¿Por qué? Porque está presente en la página, ¿cierto? Ese tipo de narrador quedó plasmado en la página. ¿Quedó claro esta diferencia? ¿Cómo cuenta? Bueno, el narrador cuenta en tercera persona del singular. ¿tá? Y aunque fuera un narrador que fuera personaje, también sería diferente al autor, porque el autor siempre es la persona histórica. ¿tá? En cambio, el narrador queda plasmado en la página, que al decir plasmado es que cada vez que se lea va a estar ese narrador presente allí, ese tipo de narrador, ¿tá? Sea cual sea. ¿Entiende la idea, esta diferencia? Sí, sí. Muy bien. Otro elemento importante a tener en cuenta, que es otro error muy común y que son, estos yo les estoy dando bases porque tenemos pocos encuentros y son bases para el análisis.
la diferencia entre persona y personaje. ¿Quién es la persona? Y entonces a veces también en esto cometen errores que dicen, ah, bueno, pero yo puse la persona y acá me marcó un error y me marcó una cruz, ¿cómo esto? ¿No? Y porque está mal poner persona, ¿por qué? Y no es algo similar a lo de autor y narrador, la persona es alguien real, alguien que existe o que... Ahí está. Persona es el ser histórico, ¿no? Que vive en un momento del tiempo, es decir, en un orden cronológico, un momento histórico, ¿no? Un momento del tiempo, porque ya pusimos histórico. ¿Ah? Y en cambio, ¿el personaje dónde vive? La Es imaginación. atemporal. La obra. En la En obra. la obra, ¿no? Es decir, en la obra que es, ¿qué? ¿Qué es la Atemporal. obra? El ser histórico que vive en un Protagonista, ¿no? momento del tiempo y ahí nos faltó una palabrita que es el tiempo real, porque si es histórico es real. ¿El personaje dónde está? En el imaginario. Ahí está. Ujú. ¿Cómo se llama eso? Es ficticio. La ficción. No se olviden que el terreno de la literatura es la ficción, ¿no es cierto? Es decir, los personajes que nosotros vemos, ¿tá? Y leemos en las obras, no son personas de carne y hueso, ¿no? Son personajes, es decir, entes de ficción. Ente de ficción que lleva a cabo las acciones de la obra, dentro de la obra de ficción. ¿Ah? Es decir, por eso a veces, nosotros, o sea, ustedes que ya están en nivel terciario, porque a veces los más chicos se entreveran, pero ustedes traten, porque esas cositas son los que a veces se ven, ¿no es cierto? Que ustedes manejan mejor este tipo de elementos, ¿no es cierto? Manejarse entonces con personajes, cuando estoy hablando de Aquiles, cuando estoy hablando de Patroclo, el personaje que sea, siempre decimos personaje, ¿cierto? ¿Ah? Son entes de ficción que llevan a cabo las acciones dentro de la obra de ficción, ¿no es cierto? Es decir, Una una pregunta, historia Claudia, inventada. ¿Eh? una pregunta. Ali, ¿te escucho? Entre persona y personaje Sí. es como que estuviéramos viendo una obra de teatro. O sea, la persona interpreta a un personaje. Bueno, ahí ya entras en un tema más complejo. Ahí ya entras en un tema más complejo, porque ¿cómo sería? A ver, está bien, entiendo por dónde va la pregunta. ¿Cuál es el tema? A ver, expresate bien lo que querés decir. O sea, yo entiendo que cuando se arma una obra de teatro, está el autor, el escritor, está quien interpreta, yo, persona, puede interpretar un personaje, Ajá, que puede ser cualquiera, como en como- ahí está. ¿Y cuál es la duda que te planteó a vos? ¿Por qué me lo pones así como pregunta? ¿Cuál es la duda? si lo podía simplificar a ese terreno, porque donde más se ven personas y personajes es en el teatro. Claro, pero ¿cuál es la duda que te plantea a vos eso? Que si se puede comparar el teatro con la narrativa, con lo escrito.
En realidad, fíjate que son géneros distintos, ¿no? Que después nosotros ya vamos a dar teatro y vamos a ver con detención sus particularidades, las particularidades del teatro. Más allá de eso, por ahora lo que yo te puedo adelantar es que ahí tenemos algo diferente, que es que tenemos por una parte la obra, ¿tá?, de teatro, que no es Sí. el caso porque esto es género épico, pero en el caso que tú planteas es una obra de teatro que es una obra escrita para ser representada, es decir, esa obra tiene el fin de ser representada. Ahora, más allá de eso, el actor cuando está allí actuando, está encarnando un personaje, por eso se visten con la ropa del siglo que sea, por eso actúan de una manera que no son ellos, ¿no?, sino que actúan como debe actuar el personaje y hacen las cosas y dicen las cosas que deben realizar los personajes, ¿no es cierto? Es decir, Ah, pero capaz que no me supe expresar o no encuentro las palabras. Lo llevé a ese punto del teatro, o sea, para facilitarme mi sincronización, vamos a decir. Pero realmente esta obra que era para ser cantada o contada, ¿no? contada, Sí. este, en su principio no estuvo escrita, Se transmitió de forma oral, ¿no es se cierto? transmitía Como de ya forma oral para dijo. divertir a Sí. otros. Por eso, ¿Cómo? de forma oral para divertir a otros. Se cantaba en diferentes lugares, pero siempre era la misma narrativa, ¿Y a qué vas entonces con eso? con la comparación del teatro. O sea, la persona deja de ser persona para convertirse en personaje, para también No, o no, para poder porque interpretar ese personaje. en este caso, cuando se transmite de forma oral, el que realiza el relato oral estaría identificándose con el narrador, ¿no es cierto? Es decir, no, él no va a realizar los papeles, más allá de que él reproduzca las palabras de Aquileo o de quien sea, pero él no va a representar, o sea, era oral, pero no era actuada. Ojo, hay la diferencia, ¿eh? Porque la obra dramática es la obra que está escrita para ser representada y ser representada por varios personajes. Ahora, en este caso, está bien la pregunta que tú haces y entiendo la inquietud, pero es transmitida de forma oral, es decir, si bien decía, así dijo Patroclo, por ejemplo, lo que sea, ¿tá?, y lo transmitían en primera persona, siempre está transmitiendo una obra que es épica, ¿no es cierto? ¿Queda claro? O sea, Sí, no va a realizar las acciones como si fuera una obra dramática, sobre todo porque la oralidad implica que uno lo esté narrando, no son varios tampoco, ¿entendés lo que, no sé si sí, 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 entendiste lo la entiendo. explicación o si que te contesta con eso? Más allá de eso, vamos a ver otras características de la obra dramática cuando estemos en Edipo Rey. Espero que lleguemos, o bueno, o yo les mande a estudiar y vamos a ver alguna bibliografía al respecto. ¿Sí? Gracias. Bueno, de nada. Me da como que quedan 9 minutos. Vamos a redondear algún otro aspecto y después sí, esta vez ya entonces dejamos entonces el tercer, ya no nos unimos por ahora. Bien, otro elemento que les iba a decir es que, bueno, lo que pasa que ya para entrar
Bueno, podemos ver algo, por ejemplo, de los epítetos. ¿Qué es un epíteto? ¿Ustedes saben? Yo estuve Cuando dice, buscando, por ejemplo, Aquiles el de los pies ligeros. sí, disculpe que interrumpa. Yo estuve buscando porque me llamó la atención lo que era epítete o epíteto. ¿Sí? Y encontré que es un adjetivo que añade o subraya Un una poquito cualidad más fuerte. Sí, es un adjetivo que añade o subraya una cualidad característica del sustantivo al que acompaña, sin modificar su extensión. Generalmente se emplea para producir un determinado efecto estético, como por ejemplo, en la hierba verde, verde es un epíteto. Ahí está. Fíjense que los epítetos se repiten, ¿está? Por ejemplo, Aquiles el de los pies ligeros, ¿no es cierto? Es decir, es una palabra o conjunto de palabras, no se olviden que esto es una traducción del griego y hay veces que era solo una palabra, pero nosotros lo decimos con más de una palabra, así que es una o más palabras que da una característica del personaje, ¿tá? Así que el epíteto es una o más palabras que da características del personaje, ¿tá? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos Febo, Apolo, Febo significa, Hermoso. no, Febo significa luminoso. Luminoso Apolo, ¿no? Apolo, el dios del sol, conocimiento, etcétera, ¿no? Es entonces un adjetivo que nos da una cualidad fundamental, en ese caso, de Apolo, ¿tá? Después está Atenea, la diosa de ojos de lechuza. Estos epítetos se repiten varias veces, es decir, no siempre, pero numerosas veces que se dice Atenea, se dice la diosa de ojos de lechuza, o Apolo, antes tiene Febo Apolo, ¿no? Es decir, acompañan al nombre sustantivo, así que este adjetivo o conjunto de palabras que califican y caracterizan a un personaje o a un personaje que puede ser humano o Dios, ¿no es cierto? A ver si ven algún otro epíteto por ahí. Yo había leído algo de el de hermosos cabellos, pero ahora se me perdió. Puede ser, sí, no lo estoy visualizando. ¿Ah? Es decir, no en todos los personajes, pero en algunos de ellos vemos el acompañamiento de el nombre sustantivo propio con el de un adjetivo que juega el papel de epíteto, que quiere decir que es algo que lo califica, que le da la característica fundamental, o conjunto de palabras que ofician entonces de calificativo del personaje. Bueno, gente, yo creo que por acá entonces dejaríamos, ya se nos está terminando el tiempo. Les digo, hasta la próxima, quedamos en contacto, fíjense siempre en CREA. En CREA entonces vamos a subir el foro y bueno, todo lo que vamos a seguir trabajando, ¿sí? Yo ahora voy a convertir lo que dimos hoy y les paso luego los enlaces para el resto de los compañeros que
deseen ver, ¿sí? No sé si quieren preguntar algo más, si no concluimos la clase. De No. mi parte, no, muchas gracias. Un Muchas gusto De gracias. mi haberla parte, conocido. muchas gracias. Bueno, Muchas Los demás gracias. compañeros también. de nada y que